sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar. Un saludo muy afectuoso, amigos y amigas de Radio Colombia, de Radio Fides y de la página liturgo.org y de la página de YouTube Liturgo. Un saludo afectuoso, mi querido diácono Mauricio Fernández Rojas. Saludos en Jesucristo, amigo y Señor nuestro. Mi queridísimo, ilustrísimo presbítero Álvaro Sáenz, que no te había molestado la vez pasada, perdón. Oye, seguimos con un Jesús está incomodito, medio ácido, dirían algunos, o que saca roncha. Sí. Pero creo que hoy el texto es mucho más enriquecedor de la cuenta. Sí, pero yo siempre le pregunto cuando me acerco a este y otro texto ahí, ¿será que querías realmente el primer lugar? Y eso es lo que estabas reclamando, que no te lo dieron. Sí, bueno, es que el gran problema de Israel fue ese, ¿verdad? Querer ver a Dios cara a cara, y cuando se le pone cara a cara, rechazarlo porque se parece a un ser humano. No, y acuérdate que si lo veías cara a cara te morías. ¿Te morías? Pero aquí no se murieron. Más bien lo mataron. Y esas son las contradicciones de ese pueblo que, bueno, en esas épocas de guerra mejor ni hablamos, ¿no? Mejor no. Oye, hay un meme muy bonito de unos extraterrestres que hablan y les preguntan, ¿no lo has visto? No sé. Sí, hay un meme muy bonito. Llegan unos extraterrestres, hacen presencia, ¿verdad? En toda la primera conferencia, ¿verdad? Llega alguien y les pregunta, ¿y conocen a Jesús? Sí, claro, llega todos los años donde nosotros. ¿Por qué aquí no viene? Entonces dice el periodista, no, es que la vez que vino lo matamos. Todos se levantan los bichillos y se van en la nave espacial. Sí, claro. Sí. Vamos al texto del día de hoy para ver qué es los absurdos de esta vida. Vamos al texto, dice Lucas el día de hoy. Un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les dice esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que los convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. ¿Con qué pagamos al Señor? Si es el que dice, ¿cuándo hicimos eso contigo? Claro. No, el Evangelio tiene la virtud de ser ampliamente claro. Ahora, yo antes de entrar en algún comentario, quisiera destacar la tolerancia de Jesús. No es tolerante. Perdón. Él va a la casa de uno de los principales fariseos, que sabía que lo detestaban, y se va a la casa. Me invitaron a comer, y va. Y sí, porque le encanta comer a Jesús. Es tolerancia. La mesa le encanta a Jesús. Es mejor solo que mal acompañado. No, eso haríamos nosotros, pero Jesús tiene que hacerlo. Jesús, sí, bueno, sí, creo que tiene que hacerlo, pero además llega... Entonces, si no lo hace, no es Jesús. Sí, pero llega con una gran amplitud, ¿verdad? Y además, bueno... Oye, y aún lo invitan a comer y se pone a criticar el lugar. Su texto dice que lo estaban espiando. Aquí... ¿Qué dice tu versión? Dice, ellos lo observaban atentamente. Al final es lo mismo, pero lo que pasa es que el espionaje supone una actitud extraordinaria. Una conspiración, ya. Sí, esto lo estamos observando a ver cómo es que es, ¿verdad? Como aquel dicho tan expresivo. ¿Cómo es que es? ¿Verdad? Ese hombre, ¿qué es lo que hace? Y bueno, Jesús, por supuesto, empieza a criticar. Oye, y no lo hace cuando está con los pecadores. Es que eso es lo que más debe doler. O sea, ponete en los pies de esa gente que estaba comiendo.
Cuando estás con los pecadores y las mujeres Pero y las ¿para qué? prostitutas y Sí, todo. pero el problema es, ¿por qué te invitan a comer? Te invitan, sí, bueno, creo que ahí cabe más la idea del espionaje, para verte qué es lo que haces y cómo lo haces. Porque así como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Criticamos a todo el mundo. ¿Viste fulana que vino a la fiesta? ¿Y viste la facha en que andaba? ¿Y viste lo que comieron? Se comían todo. Y los chiquitos jugaban en el piso. Y entonces uno, siempre con esas críticas, Jesús se va a ir exactamente en lo puntual. Oye, y hay algo importante que Lucas no repara en gasto. Jesús fue solo. Sí, entró a comer en casa de los principales fariseos. Es decir, no le invitaron Con el séquito de con la plaga con la que andaba. los paracaidistas de Canaán. Que además eran muy comelones y que se llevaban toda la comida. No, se va solo. Y entonces comienza estableciendo una realidad que es, no sé si hiperhumana o subhumana, en el sentido de que, ¿quién, en su sano juicio, hace un banquete e invita no, primero sentarse, ¿verdad? Claro, bueno, yo será que tengo ese evangelio metido en la cabeza desde toda la vida, y si a mí hay algo que no soporto, son las mesas de los principales. Alguna vez me han sentado en mesas de principales y yo digo, Qué duro es esto. recuerdo una vez que me invitaron a una boda, y en la boda está en la mesa, que era la mesa muy principal, como diría el padre Munguía o el padre Miguel, muy principal la mesa, estaban el novio, la novia, los padres de la novia, los padres del novio y yo. Esa era la mesa. Yo me sentí altamente congratulado, realmente me sentí raro, porque yo hubiera preferido una mesita de esas de medio lado, donde uno conozca a alguna persona, porque estar solo es muy feo también. Pero así está Jesús. Claro, Jesús está exactamente rodeado de serpientes, de alacranes o de tarántulas. Pero hay algo que me encanta, fruto de la libertad, y es lo que le digo a Dios. Qué hermoso debe ser vivir realmente la plena libertad. Jesús no deja de ser Él. No. Y si ya que lo invitaron a Él solo, y ya que es una cosa en la que todo el mundo está con los ojos puestos en Él, pues ahora aguántense, caray. Y entonces, esa idea de que uno se siente en el último puesto, bueno, yo prefiero sentarme en el último puesto, porque eso de que a uno lo quiten para sentar a otro, yo solo lo imagino y me aterrorizo. No, pero el manejo que tiene Jesús, decir las cosas, a quien se las dice, cómo las dice, poder llegar y en medio de ser festejado, aguarle la fiesta. Bueno, porque lo que pasa es que es una fiesta que no sabemos de qué es, porque pues, Jesús habla de un banquete de bodas, en donde cada cual tiene pues su puesto. Pero muy lindo, a mí no me gusta eso de sube más arriba, porque eso es... ¿Cómo dice tu Me traducción? hace recordar mi infancia, cuando yo estaba en Monaguillo y oía el cura que decía, amigo, sube más arriba, y yo decía, ¿qué es esa vaina? Claro, el sentido de arriba es más importante, avanza socialmente. En ese texto dice, amigo, acércate más. Demasiado. Eso sí. Claro, porque lo importante aquí es el que se sienta en el puesto principal. Entonces, si yo me senté en el último lugar, entonces se me podría quedar viendo y desde lejos me dice, acércate más. Entonces le dice que está a la par de él, quítate de aquí. Pues es para Álvaro. Claro, muy bonito. O sea, en esa jerarquización que nosotros vivimos, pues por eso es mejor humillarse. No pasa nada. No, pero te digo algo más maravilloso. Dios siempre nos está diciendo, acércate más. Claro. O sea, es que es lo hermoso del día de hoy. Dios no ha dejado de decirnos, acércate, acércate, acércate. Es que tengo tal cosa, acércate. Es que hice tal cosa, acércate. Claro. Y ese descubrir que somos el predilecto de Dios, a mí me gusta mucho pensar que lo que Jesús escucha de su Padre en el bautismo o en la transfiguración, nosotros tenemos que oírlo también. Es que no lo dice a nosotros. Claro, porque nosotros tenemos que descubrir una cosa que la gente no entiende o
no acepta o no se siente tan cómoda con la idea. Cuando usted lo bautizan, se transforma en Cristo. Es otro Cristo. Ahí sí es otro Cristo. No los curas, no. Los bautizados. Fueron ungidos por el Espíritu Santo, son Cristo, porque son ungidos, pero además se homologan con el Mesías. Y entonces somos uno en Cristo. Y ahí es donde se entiende todo, donde todo empieza a cobrar sentido. Y entonces, acércate más, es porque el que está más cerca del Padre es el Hijo. Y nosotros somos el Hijo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo y la cabeza están juntos. Oye, ¿por qué seguimos vendiendo que estamos tan lejos de Dios cuando No sé. realmente Dios está... Pero le dicen al cura, padre, usted que está más lejos, más cerca de Dios, rece por mí. Y uno dice, ay Dios, pero ¿cómo pueden pensar? Si el Señor a quien más ama es al más pecador, al más maltrecho, al más golpeado, al más sucio. Y debemos de ser esa iglesia que lleve ese mensaje. El otro día yo estaba en misa, había recibido a un señor, me olió alcohol y digo yo, me volví a ver así como me va a echar. Y yo llegué y le dije, pasa, qué dicha que estás con nosotros. Pasó, pero así como pasó dudando, digo yo, bueno, algo tiene, no importa. Y me dolió mucho cuando estaba terminando el evangelio, que volvió a ver al frente y se fue yendo, y se fue yendo, y se fue yendo. Y yo, Señor, ¿pero por qué te estás? Porque yo le decía a Jesús, agárralo, ¿quién lo está echando? O sea, esos son los bienaventurados que el día de hoy, Señor, nos sigue diciendo que estamos perdiendo, que no estamos acogiendo. Y son los primeros puestos. A mis queridos ministros y lectores yo los molesto mucho, ¿verdad? Porque cuando la iglesia está a reventar, yo les digo, ustedes tienen una banca completa y son 3. No. A mí me gustó mucho un consejo que me dio un colaborador de la parroquia del Corazón de Jesús que todavía trabaja con nosotros. Porque un día me dijo, ¿usted no le parece que tiene que darle la comunión a los monaguillos de últimos? Y a mí se me iluminó la cabeza y yo le digo, tenés razón. Porque los monaguillos se acercan de primeros. No, son los últimos. Los primeros ministros sí, porque reciben la comunión para llevar la comunión. El diácono sí, recibe la comunión para llevar la comunión. Pero los monaguillos, no, de últimos. 2 especies, sí me gusta, pero de últimos. Y eso le tiene que dar sentido a la gente porque ellos son los servidores. Y el servidor es de último. Entonces, esas cosas de buscar el último lugar para que se acerquen a uno y digan, acércate más. Qué bonito. Y es Dios mismo, Álvaro. Claro. Dios mismo el que nos está diciendo, tú me importas. Y te quiero más te amo. cerca de mí. Y están aquí. Porque yo creo que de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Claro, pero después, bueno, yo no sé si la primera lectura tenía alguna cosa que nos enriquezca. Sí, aparece esta cosa que es la modestia, ¿verdad? La humildad. Aunque la humildad es la verdad, la humildad es la verdad, creo que la modestia es la que más cabe aquí. Uh-huh. Pero que no caen en la falsa humildad, ¿verdad? No. Yo indigno, ¿cómo te recibo? No, eso es falsa humildad. Eso es hipocresía. Al final bueno, tú lo dijiste más fuerte. Pobretería. Al final es una religión de supersticiones. Y eso es tenerle miedo a Dios y tener miedo a Cristo, lo cual para mí es absolutamente inaceptable. Yo he cambiado mi actitud porque ahora, perdón, a las personas que se acercan a comulgar y quieren comulgar en la boca, me encontré una frase que me la iluminó el espíritu porque de mí no habría salido. Y le dije a la siguiente persona que vino así como hoy con la lengua afuera, le dije, en la manita mejor. Y entonces puse la manita y comulgó en la manita, no le pasó nada. Pues yo voy a seguir usándola, todos te la voy a robar porque... Claro, es que, bueno, hay muchas razones, y otro día hablamos de esto, pero hay muchas razones por las cuales uno debe comulgar en la mano, sobre todo por el gesto de recibir aquello que se le está dando para que voluntariamente lo lleve a su boca, que es lo más importante, el famoso lambate del obispo Bruno Forte. Pero creo que esto mismo podemos aplicarlo el día de hoy. Es que soy yo el que decido. ¿Por qué tenés que tirar? O sea, a mí me da cosa a veces cuando estoy dando la comunión, la gente que llega y me saca la lengua. Y es así como,
¿Lo quieres o es porque no te queda otra? Es que el hecho de extender la mano, digamos, no importa que seas derecho, si sos zurdo, pon la otra. A mí no tengo ningún problema, yo no tengo ningún inconveniente. Yo siempre a los chiquillos de primera comunión les digo, la mano con la que escribe es la que tiene que poner. Póngala debajo. Sí. Y la mano otra encima. Entonces le ponen el pan en esa mano y usted coge la mano útil y coge la voz y se la lleva a la boca. Es su acto voluntario. Yo no me pongo, porque si sos zurdo, sos derecho, mientras le hagas ese altar. Sí. O sea, mientras tengas en tu mano la capacidad de decir, ese trono, como decía, te tengo. Cirilo de Jerusalén decía, el trono. Es que te tengo acá. O sea, sé que estás conmigo. Te recibo. ¿Ves donde entonces cobra importancia esa del lugar? Porque yo soy el último, pero te tengo a ti, que eres el primero, y te tengo acá. Eso es para mí. Eso es para mí. Pero es que el otro día oí un cura decir en una homilía, un cura que he respetado mucho, decir que en la vida había que ser de derecha, porque así decía la Biblia. Y yo dije, este hombre no ha entendido de geopolítica. Porque mandar a la gente a ser de derechas hoy, pues es tan ofensivo y tan... No. Acordémonos que en Oriente derecha e izquierda no existe. Claro, ni derecha, mucho menos de izquierda, pero bueno, ni derecha ni izquierda. O sea, uno es cristiano y uno no se pone a pensar en justicia. Entonces ahí tenemos un problema. Cierra paréntesis. Realiza tus obras con modestia, dice el eclesiástico, y serás amado por los que agradan a Dios. Con solo esa frase tenemos. Ya tenemos, porque es nuevamente el último, el que debe servir, el que se sabe más amado, más dado, es el que más tiene que repartir. Sí, la modestia para reconocer mi indignidad, pero no por eso no puedo reconocer el amor inmenso que Cristo me tiene. Oye, pero ¿quién es digno? No, eso es clarísimo. Digno me hace Cristo al venir a mí, pero yo no era digno. Sí. Y entonces ahí es donde tenemos que entrar en claridad. Nosotros no recibimos las cosas porque somos importantes o buenos o santos, ¿no? Simplemente porque el Señor quiso. Y tal vez refrescar otro concepto. Cuando se habla de temor de Dios, no es miedo. Es simplemente yo que acepto cuál es mi condición y sé cuál es la condición de Dios. Y lo amo como Dios y sé que Dios me ama como Dios y entonces el amor se vuelve una cosa infinita. Pero podría leer una frase más. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser. Y así obtendrás el favor del Señor, porque el poder del Señor es grande y Él es glorificado por los humildes. No hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. El corazón inteligente medita los proverbios y el sabio desea tener un oído atento. Dios bendito. Esa lectura la tengo yo normalmente, porque yo soy muy soberbio. Yo tiendo a hacerlo, yo soy arrogante y me meto a codazos en algunas cosas, pero no sé, hay que revisar el fondo del corazón a ver qué me inspira. ¿Sí? Y bueno, de la carta de los Hebreos, ¿qué podemos sacar? Cosas interesantes. Sí, el fuego, querido mío. Sí. El fuego purificador. Pero claro que la carta de los Hebreos está planteando una cosa que nos tiene que quedar muy claro. Yo insisto en que Moisés era un señor que tenía alguna deficiencia mental. No, deficiencia no tenía, más de muchas esquizofrénicas. Sí, algunas esquizofrenias raras. Yo soy muy respetuoso con los patriarcas, pero es que bueno, ¿por qué digo eso? Porque a veces creo que Moisés lograba, ciertamente, sin el temor a exagerar, Moisés lograba oír a Dios en el relámpago, en el temblor de tierra, en el trueno, en el terremoto, en el viento. Pero ¿cómo hacía? No sé. Eso tenía ese inconsciente abierto que lo hacía escuchar a Dios en esas condiciones, al punto que el pueblo decía, no aguantamos más, quítanos de aquí, oílo vos, nos contás después. Exactamente. Entonces, por eso la carta de los Hebreos dice hoy que nosotros no nos hemos acercado ni al fuego, ni a la oscuridad, ni a la tiniebla, a la tempestad, a la trompeta, ni al estruendo de la parábola, de la palabra, que aquellos que lo escuchaban
no quisieron que se les siguiera hablando. Ustedes, es decir, nosotros, los cristianos, en cambio, nos hemos acercado a la montaña de Sión, a la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Y ese mediador que la semana pasada nos decía que había traído división, y es el mediador que el día de hoy lo invita a comer, y comía, entra criticando. Claro, lo que pasa es que entra criticando a los que hacen la iniquidad. Volvemos de nuevo a la palabra. Esa aprendo. palabra te quedó, ¿ah? Sí, claro. Yo aprendo rápido. Porque sí, claro, o sea, Jesús, a una persona que se daña a sí misma porque fue destruida en algún momento en su infancia o en su juventud, y lo que hace le resulta hasta ajeno, pero lo hace hasta por una síndrome, ¿verdad? Sí, exactamente. Esas personas no necesitan reproche. Ellos viven atormentados. ¿Te acuerdas que hace 15, creo que fue 15 o 22 días, hablaba de que en el sirviente que aún haciendo ciertas cosas, Claro. se le iba a castigar, pero menos que al otro que conscientemente? Claro, lo que sí hay que luchar es por tener conciencia. Esa es la palabra del día de hoy. Sí. Hay que tener conciencia, hay que ser conscientes de lo que hacemos. Si hacemos el mal por pura ruindad, hay que corregir eso a como dé lugar. Oye, la única forma de tener conciencia es separándonos de todos los entornos, de todas las cosas. Claro. Y esa es la palabra del día de hoy, que sería el centro de mi homilía. Estás sacando tiempo para entrar en conciencia, para saber cómo sos, qué estás. Conocerse a uno mismo. Qué cosa Exactamente. más difícil, pero qué cosa más urgente. Porque si yo me conozco, sé por dónde ranqueo, y si yo sé por dónde ranqueo, es lo imposible por evitar ranquear. Para no tropezarme, para no caer, para no cometer errores, para no, y muchos para no. Hasta para ver los detonadores de mis pecados. Sí, Verlos antes, verlos venir. sí, así es. Que es importante que yo conozca y conozca sobre todo el Señor que me llama. El Dios que me llama, que no me va a violentar, sino que me va a hacer un planteo sereno. Siéntate aquí, mejor hablemos, acércate. Acércate más. Y porque ahí estará Jesucristo, dice el texto, que es el mediador de la nueva alianza. Porque la sangre de Jesús nos purifica. Salvación nuevamente. Y curiosamente la frase es que la frase de Jesús que purifica habla más elocuentemente que la de Abel. Abel murió asesinado por su hermano por un choque de... Un capricho. Mientras que Jesús se entregó a la muerte voluntariamente para así darnos la salvación eterna. Conciencia, hermanos, entrar en conciencia. Entrar en conciencia y estar seguros de que la conciencia me debe llevar a mí a arreglar las cosas que tengo que arreglar, a no seguir avasallando a mis hermanos, a cambiar lo que tengo que cambiar y a invitar al banquete, cosa que no dijimos nunca, a los pobres, a los lisiados y a los ciegos, a la gente que no pueden pagarme, sino que al final de la comida que yo les di por puro cariño, me van a decir la palabra mágica. Es que entrar en conciencia, y así como para terminar, nos va a hacer ver que quién es más que yo. Claro. Y ellos van a responder con la palabra mágica, una palabra tan propia del costarricense, pero tan linda y tan necesaria de repetición. Que Dios se lo pague. Uy, me estremezco porque es así. Si Dios me lo paga, podré llegar a la vida eterna. Feliz domingo, feliz día del Señor. Ánimo.